Los que ya pasaron aquí y tal vez los que van a pasar, creo que va a ser uno de los días que más va a latir su corazón rápidamente. Y que ese latir de corazón esté siempre presente los domingos o los días que tengamos que exponer la palabra delante de la iglesia. No tanto por el temor a los hombres, sino porque siempre que expongamos la palabra, Dios va a estar como espectador. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Así dice la palabra del Señor: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en torno a tu hermosa palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Asísteme, Dios, en la exposición de tu palabra, porque si de algo estoy seguro es que soy lo que soy por tu inmensa gracia, Dios. Habla a mis hermanos en el día de hoy y confiados en que por los méritos de Cristo tú nos hablas. Amén y amén. Para Judas no era ajeno que los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo buscaban al Señor Jesús para arrestarlo y matarlo. Sabiendo esto, él va a los principales sacerdotes y les dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y con unas pocas piezas de plata Judas vende a Jesús. Ellos acuerdan la señal para entregarlo: un beso traidor, y tiempo después proceden al arresto. Judas les da la señal y ellos apresan al Señor Jesús. El Señor Jesús es llevado ante el concilio, y allí estos ancianos, con testigos falsos, buscan cómo con mentiras entregarlo a la muerte, y llegan a una conclusión diciendo: él es reo de muerte, o sea, él merece la muerte. ¿Y por qué merece la muerte? Porque Jesús respondió una gran verdad. Ante la pregunta que le hicieron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, él respondió afirmativamente, porque es verdad. Pero ellos rasgaron sus vestiduras y usaron eso como blasfemia para decirle que merecía la muerte. Entonces es cuando pasa el proceso, que es llevado hacia Pilato, y en este contexto es que tenemos la porción de las Escrituras que acabamos de leer. Como título del sermón quiero darlo, es el rey vendido a precio de esclavo. Repito, el rey vendido a precio de esclavo. Y tocaré 3 puntos más enfocados en la venta. En primer lugar, el remordimiento frente a la venta, que está del versículo 3 al versículo 5.
En segundo lugar, el descaro frente a la venta, lo encontraremos del versículo 6 al versículo 8. Y en tercer lugar, el escaso valor de la venta. Lo encontraremos en el versículo 9 al versículo 10. En primer lugar, el remordimiento frente a la venta. ¿Quién tiene este remordimiento? Aquel que lo vendió, Judas. Y tal vez Judas, como él había visto varias veces que Jesús, cuando lo perseguían, él se escapaba de la muerte, él se escapaba de aquellos que buscaban para matarlo, él pensó, pues yo entrego a Jesús, luego él se escapa, los sacerdotes quedan con las manos vacías y yo ahí me hago un dinerito. Él tal vez pensó eso. Y esto es tan perversamente malo porque pensó utilizar a Jesús para enriquecerse. Pasa actualmente, muchos utilizan el nombre de Jesús para enriquecerse de una forma ilícita. Él lo hace, vende a Jesús por unas monedas. ¿Y qué hace cuando ve que Jesús está siendo condenado? Dice que se devuelve arrepentido a entregar las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Esta palabra que habla acá de arrepentimiento no quiere decir un arrepentimiento en busca del perdón delante de Dios. Esa palabra en el griego no significa eso. No significa un cambio de mentalidad por lo que había hecho. Esa palabra es traducida mejor como un simple remordimiento. Y lo que Judas sintió fue un remordimiento por las consecuencias de lo que había hecho. Es un simple remordimiento. Judas jamás hubiera buscado el perdón para restaurarse por su falla. Judas jamás hubiera buscado el perdón por haber vendido a Jesús. Él nunca lo hubiera hecho. Judas nunca, su corazón hubiera reaccionado con convicción de pecado y confesión del mismo para ser restaurado. Él nunca lo hubiera hecho. ¿Y por qué? Porque su corazón nunca fue regenerado. Porque su corazón siempre estuvo tan duro como una piedra que él nunca tuvo el nuevo nacimiento. Por eso él jamás se hubiera arrepentido como sí lo hizo Pedro. Nunca estuvo en las ovejas que el Padre dio a aquel que él mismo había vendido. Nunca estuvo en las ovejas de aquel. Y esto suena muy aterrador, amados hermanos, porque pueden haber muchos que vivan todos los años de su vida en un contexto cristiano y no ser verdaderos creyentes. Puede que caminen toda la vida con una Biblia bajo del brazo y no ser parte de los hijos de Dios que habla esa Biblia. Van a lucir muchos como buenos creyentes, como ahorita aprendíamos, pero jamás harán parte del reino. Así fue Judas. Él simplemente sintió remordimiento por lo que había hecho. Y muchos sienten remordimiento por muchas cosas que hacen, pero mucho de ese remordimiento es centrado en sus intereses personales. Es un remordimiento dirigido hacia el hombre. Me explico. Dicen que muchos de los que están en la cárcel tienen esta clase de remordimiento, de arrepentimiento. Ellos están arrepentidos o están llenos de remordimiento no por el daño que hicieron, no por la ofensa que hicieron contra Dios, sino porque no lograron concluir su delito sin ser atrapados. Muchos están remordidos por eso. Y Judas sintió remordimiento porque su plan fue frustrado. Ganar unas monedas de plata usando a Jesús. Por eso él sintió remordimiento. Su venta salió mal. Ahora, ¿qué hace Judas? Seguido de eso, tiene una actitud incorrecta. Trata de enmendar su falta. No delante de Dios, sino delante de aquellos mismos que habían sido compradores homicidas con los cuales había hecho el trato. Él se preocupó primero por los hombres antes que Dios. Y muchas veces cuando pecamos nos preocupamos primero por qué opinan los hombres antes
que la opinión de Dios. Muchas veces queremos aparentar remendando nuestro pecado delante de los hombres sin tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y Judas lo hizo así. Él hace una exclamación delante de ellos diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente delante de los hombres. A él le importó más qué opinaban los sacerdotes y líderes religiosos. Tan ciego estaba que no se daba cuenta que ellos habían participado en esa venta. Y ellos, de una manera muy descarada, dicen: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y es cuando Judas empieza su conciencia a acusarlo, y es cuando queda totalmente solo. Y yo creo que en ese remordimiento tal vez recordaría unas palabras de Jesús unos capítulos atrás que decía: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y su conciencia sería atacada a tal manera que él dice que arrojó las piezas de plata, ese precio de la venta, lo arrojó al templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, en segundo lugar, ya vimos cómo hubo un remordimiento frente a esa venta, pero en segundo lugar veremos un descaro frente a la venta. El descaro frente a la venta. ¿El descaro de parte de quién? De los fariseos. El descaro de los líderes religiosos. Es tan grande y tan ruin su descaro que uno le pasa escalofríos de solo pensar lo que hicieron. Ayer escuchaba en la mesa: ese hombre es tan descarado que aún el mismo descaro donde se personificara diría: usted sí es muy descarado. Y eso pasa aquí. Son tan descarados, pero sabemos que ese descaro es consecuente con la total depravación del hombre. Después de la caída del hombre, perdió la sensibilidad frente a un delito tan cruel e injusto. Y esos líderes no tenían la más mínima sensibilidad de lo que estaban haciendo. Y así como Judas sintió un remordimiento, no le importó vender a Jesús, ellos no les importó comprar y hacer partícipes de esa venta y de ese trato comercial. Miremos por un momento la progresión de su descaro. En el versículo 4 del capítulo 27 ya se vislumbraba esa hipocresía de los líderes religiosos. Eran tan descarados que le pasan toda la responsabilidad a Judas. A nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Eran tan descarados que no pensaron por un momento que ellos hicieron parte de ese acuerdo comercial. Muy descarados. Miraron al traidor y no a ellos. Y nos dice Romanos que el hombre caído es desleal y sin afecto natural, que es implacable en sus juicios, sin antes verse a sí mismo y decir: oiga, Judas fue traidor, pero nosotros compramos esa sangre inocente. No lo vieron. Ahí está su descaro. Ahí está su descaro por su corazón endurecido, muy endurecido. Ahora ese descaro se vuelve más repugnante cuando en el versículo 6 dice que toman las piezas de plata y dicen: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. Aquí, estos líderes religiosos, una vez más, muestran cómo acomodaban la ley como mejor les convenía para sus asuntos personales. Es un descaro y muestran su hipocresía abiertamente. Su hipocresía religiosa. Se preocupan más por lo externo de la ley que el mismísimo corazón de la ley. Como Jesús ya les había dicho: ustedes se preocupan por esto, pero olvidan la justicia, pero olvidan la misericordia y también olvidan lo que es verdad. Ellos se preocupan porque hay que algo contaminado toque el templo. Están preocupados por eso. Esas monedas no pueden tocar el templo porque son contaminadas con la venta de un hombre que es inocente. Pero no les importó ser partícipes de un delito porque ellos estaban atestados de injusticia. Y uno dice: ¿será que pueden llegar a ser más descarados? Sí, son más descarados. En el versículo 7
tal vez pensaron, bueno, ya hicimos nuestra obra según la ley, pues ahora consultan entre ellos y compran con esas monedas de la sangre inocente un campo, el campo llamado del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Con el mismo dinero manchado de la sangre de nuestro Señor, ahora los sacerdotes piensan que por medio de esta buena obra pueden limpiar sus corazones y sus manos. Son descarados, no se dan cuenta que están llenos de maldad, que están llenos de engaño, y con esto solo muestran ser unos aborrecedores de Dios. Son descarados en gran manera, pero lo que no sabían es que estaban tan equivocados, porque ese campo en un futuro sería llamado campo de sangre. ¿Por qué? Porque fue comprado con sangre y con precio de un inocente. Y eso les sirvió de testimonio para la injusticia tan cruel que habían cometido. Y aún hasta el día de hoy se llama campo de sangre. Ahora, después de ver el remordimiento frente a esa venta y el descaro frente a esa venta, pasamos a un tercer punto, que es el escaso valor de la venta, que está en el versículo 9 al 10. Y en primer lugar debemos decir que aunque estos hombres son responsables de una manera absoluta por lo que hicieron, por cada uno de sus actos, a nuestro Dios soberano no le tomó por sorpresa. Al contrario, se estaba cumpliendo lo que estaba anunciado en su propia palabra tiempo atrás. Mateo nos informa en el versículo 9 diciendo: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, es claro que esta referencia que está diciendo acá Mateo es realmente de Zacarías, aunque también hace alusión en algunas partes a Jeremías cuando se refiere al campo del alfarero. Ahora, no es que haya una contradicción bíblica, no es que haya una contradicción en ese texto. Lo que pasa es que en tiempos de Jesús los libros de los profetas estaban encabezados por Jeremías e Isaías. Entonces, cuando Mateo cita al profeta Jeremías, está haciendo alusión al grupo de esos libros, no tanto al específico Jeremías. Y dentro de ese grupo de libros tal vez estaba Zacarías. Esa es la conclusión que debemos creer. Ahora, teniendo esto en mente, que sabemos que la cita está directamente en Zacarías, ¿por qué no vamos un momento a Zacarías capítulo 11, versículo 2? Zacarías capítulo 11, versículo 2. Zacarías 11, versículo 2. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Este contexto lo está diciendo el profeta Zacarías. Zacarías fue un profeta enviado por Dios para pastorear a Israel, pero ellos lo rechazaron y le tuvieron su trabajo en poca estima. Y aunque fue un pastor muy útil y el pueblo se beneficiaba de su pastoreo, la gente lo rechazaba. Y lo que hace él es renunciar a su oficio y pide el salario que correspondía al tiempo que él había servido. Dijo: bueno, yo renuncio, pues páguenme el tiempo que serví. Se los dejo, acuerden ustedes cuánto me van a pagar. Y es cuando, de una manera muy injusta, le asignan 30 piezas de plata. Y 30 piezas de plata en el Antiguo Testamento era la indemnización por la muerte de un esclavo. No era más. Fue una ofensa a Zacarías darle 30 piezas de plata, cuando él fue un gran pastor para Israel.
le dan el pago de un esclavo. De una forma irónica, el mismo Señor dice, hermoso precio con que me han apreciado. Eso es una ironía en la Biblia. Otras traducciones dicen, valiente precio que me han dado. Tampoco me van a estimar mi pastoral. Eso es lo que dice el texto. Y ahora, como nos enseñaron cómo entender que Cristo está en el Antiguo Testamento, lo hace a través de los oficios. Zacarías tenía el oficio de profeta y nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre como lo fue Zacarías. Y él fue el buen pastor que sirvió. Pero también como el profeta, su obra fue tenida en poca estima por el pueblo. Jesús, que es el mayor tesoro inimaginable en toda la tierra, la perla de gran precio, es vendido por 30 piezas de plata. Jesús, que es el Rey de Reyes, por quien se hizo todo el universo y se sostiene solo por él, le asignan el precio de un esclavo. Qué escaso precio con que han apreciado a nuestro valiosísimo Señor los hijos de Israel. Es una conjetura lo que ha pasado, pero aún así el Señor, aunque fue vendido de una manera descarada e injusta como un esclavo, y aunque fue acusado y condenado de una manera injusta, murió en nuestro favor. Y la tumba no lo detuvo, y Él está sentado en su trono porque Él siempre fue rey. Él está sentado en el trono de los cielos como el valiosísimo Rey que es. De eso nos habla Mateo siempre, del Jesús que es Rey, aunque fue vendido con el precio de un esclavo. Jesús siempre es Rey. Y a manera de conclusión, quiero dar unas aplicaciones de este texto. Aunque pareciera que todo es negativo, al contrario, muestran que Jesús es muy valioso. Y amado hermano, considera con acción de gracias que Jesucristo se despojó de sí mismo y tomó condición de esclavo. Y Él se humilló a tal punto y fue obediente a la voluntad del Padre. Y fue a una cruz para morir, para redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Considera el inmenso valor, no solo de su obra en la cruz, sino de lo que es en su esencia, lo valioso que es nuestro Rey. En segundo lugar, también en la cruz llevó nuestros pecados, llevó nuestros falsos remordimientos, también llevó esa posición descarada que muchas veces tomamos para silenciar nuestras conciencias por el pecado que cometemos. Él lo llevó en la cruz. ¿Y por qué en vez de tratar de remediar tu pecado con tus propios métodos, como lo hizo Judas y como lo hicieron estos principales sacerdotes, corre a Jesucristo, nuestro amado Rey, le pides perdón y Él es quien te restaurará? Combate el pecado contemplando su hermosura. Combate el pecado teniendo en cuenta cuán valioso es nuestro Rey. Y en tercer lugar, por si hay alguno que hasta ahora está conociendo de Cristo, que está visitando este lugar, amigo mío, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Tú eres igual de culpable como estos sacerdotes. Has menospreciado al poderoso Salvador durante toda tu vida y piensas que llegarás ante su sublime trono tapando tus culpas con tus descaradas y míseras obras. De ninguna manera, olvídate de eso. Eres igual a estos descarados sacerdotes. Más bien corre al Rey en arrepentimiento, porque le has menospreciado y le has ofendido. Corre a Él porque además de ser el Rey de todo y ser lo más valioso de todo el universo, Él es el único Salvador que puede tapar tus culpas, pues es un Salvador poderoso. Corre a Él y habrá perdón para ti. Tendrás paz y entrarás en su reino. Oremos. Señor, aunque muchas veces, Dios, en nuestras caídas respondemos de la forma incorrecta, Dios, tratando de comprar
o remediar con nuestros métodos. Hoy tú nos enseñas que Jesucristo, lo más valioso en esta tierra, siempre está dispuesto para sus hijos, para recibirlos y darles perdón. Y aunque sabemos lo de la elección, Señor, tú no nos dejas ver la vida de Judas y de estos sacerdotes en la palabra, para que temamos también, Señor. Para que no caigamos en error de creernos salvos porque hacemos mérito, Señor, sino para que nos permita siempre ver a este Rey, que aunque vendido a precio de esclavo, es un poderoso Salvador para nosotros y es un Señor para nuestras vidas. Llévate la gloria siempre, Señor, porque tú eres el Rey que nos ha salvado. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén.